Cuando Dios terminó sus obras creativas, no había ningún tipo de oscuridad espiritual. Pero cuando Adán y Eva pecaron, la sociedad humana llegó a estar bajo el control de Satanás. Huir de la luz se convirtió en el principal objetivo de las personas malvadas. Por eso, quienes buscaran la verdad se enfrentarían a oposición. La luz de la verdad brilló intensamente cuando Jesucristo estuvo en la tierra. Todos los que de verdad le siguieron reflejaron la luz que él irradiaba. Pero Jesús predijo que después de la muerte de los apóstoles, muchos abandonarían la adoración pura. Esa apostasía sería tan extensa que los verdaderos discípulos prácticamente desaparecerían hasta la conclusión del sistema de cosas. Al mismo tiempo, se desarrollaría una forma falsificada de cristianismo. Y la profecía se cumplió. Las iglesias supuestamente cristianas se alejaron de las enseñanzas de Cristo. Eso provocó abusos de poder y enorme sufrimiento. Fue una época de profunda oscuridad. En los siglos posteriores a la fundación de la Congregación Cristiana, muchos de los que dirigían la Iglesia Cristiana o la Congregación Cristiana también prefirieron la sabiduría de este mundo. Las ideas de Platón y de otros filósofos griegos comenzaron a infiltrarse en el pensamiento supuestamente cristiano. Así que los apóstatas quisieron mezclar las enseñanzas y tradiciones cristianas con creencias paganas. Su objetivo era hacerlas más aceptables para los paganos y así poder atraerlos a la religión cristiana. Al pasar los siglos, los líderes religiosos apóstatas oscurecieron aún más la luz al mantener la Biblia en latín, un idioma que la mayoría de la gente ya no entendía. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, hubo algunas personas sinceras que sintieron la necesidad de leer y entender la palabra de Dios. Por ejemplo, en el siglo XII, un comerciante francés llamado Valdo encargó traducir porciones de la Biblia al idioma de la gente común. 2 siglos más tarde, el sacerdote católico John Wycliffe denunció enérgicamente las prácticas antibíblicas de la Iglesia. Aproximadamente en 1382, el equipo de Wycliffe presentó la primera traducción de la Biblia al inglés. Sus alumnos, conocidos como los Lollardos, predicaron el mensaje bíblico a todo el que quisiera escucharlo. Para 1495, la invención de la imprenta de tipos móviles había permitido imprimir la Biblia, entera o en parte, en 12 idiomas. Padre nuestro que estás en los cielos. En poco tiempo, la gente estaba leyendo la Biblia por su cuenta, y algunas personas empezaron a ver que la Iglesia se había desviado. En el siglo XVI, hombres como Ulrico Zwinglio, Martín Lutero y Juan Calvino proclamaron que era necesario regresar a los principios originales del cristianismo. La Iglesia se ha extraviado. Hombres como estos denunciaron la hipocresía y defendieron las enseñanzas bíblicas, aun cuando eso significaba enfrentarse a poderosos dirigentes religiosos. Aunque no entendían completamente la verdad, estuvieron dispuestos a ir contra la corriente. Pero su postura encendió las llamas de la persecución y en muchos casos cedieron, sobre todo en cuanto a predicar sus creencias. Sin embargo,
En numerosos países, en los siglos XVII y XVIII, resurgió el interés por el estudio de la Biblia. En Inglaterra, muchos hombres instruidos probaron que la doctrina de la Trinidad es falsa. Entre ellos, el científico Sir Isaac Newton, el poeta John Milton y el químico Joseph Priestley. Además de rechazar la doctrina de la Trinidad, Priestley negó la inmortalidad inherente del alma. Sostuvo que los cristianos del siglo I tenían la fe verdadera y que todo cambio a ese conjunto de creencias era una corrupción. Sus opiniones desataron una acalorada disputa, tanto en la Iglesia como en el gobierno. En 1791, una muchedumbre destruyó la casa y el laboratorio de Priestley. El hostigamiento no hizo más que aumentar durante los siguientes 3 años, hasta que huyó a Estados Unidos. Le acompañaron muchos que opinaban como él. Entre estos estuvo Henry Grew. En 1807, a la edad de 25 años, fue invitado a ser pastor de la Iglesia Bautista de Hartford, en Connecticut. Y tenía un interesante lema sobre el estudio de la Biblia: dejar que las Escrituras se interpreten a sí mismas. Él pensaba que el mejor intérprete de la Biblia era la propia Biblia, y al estudiarla, se dio cuenta de que la doctrina de la Trinidad era falsa. Bueno, no se podía ser ministro bautista y no creer en la Trinidad. Al cabo de 4 años, Grew y algunos feligreses se separaron de su iglesia.